Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast y me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Soy Yudiel Ramos y pues estoy encantado de estar aquí frente a ustedes una noche más. Espero que nos la pasemos muy bien y ya se acerca el fin de año. El 2021 duró como 2 meses para mí, ¿no? Fue un abrir y cerrar de ojos, fue un pestañazo y cuando de repente me di cuenta que ya estábamos en diciembre, que ya se iba a acabar el año y que ya estaban las posadas. Así que estoy muy contento, sí, de haber podido estar en este mundo un año más. Me da mucho gusto haber podido estar con ustedes también otro año, pero algo que me causa mucha nostalgia es precisamente esto, terminar un año más y sobre todo este que ha sido, al igual que el anterior, años complicados, ¿no? Épocas y tiempos difíciles para la mayoría de nosotras y nosotros. Así que el episodio de esta tarde-noche, ya más noche, ¿verdad? Tiene toda la intención de poder servir en este cierre precisamente de año, en el cierre de un ciclo que sí, se acaba con una fecha determinada que es el 31 de diciembre, pero esta idea de los ciclos es la que quiero retomar en este episodio con ustedes para poder platicar acerca de esto, de los ciclos y sobre todo del tema que le da título y sentido a esta emisión, a este programa. ¿Cómo podríamos entender la vida si no fuera a través de ciclos, ¿no? De etapas que se abren y se cierran? ¿Cómo podríamos entender nuestros cambios y nuestra evolución como seres humanos si no fuera a través de revisar estas etapas que recorremos en la vida? Y por eso hoy quiero conversar con ustedes de la importancia de cerrar ciclos, de por qué es necesario cerrar ciclos. Así que te invito a acompañarme en toda esta transmisión para que puedas ir tomando algunas ideas que te puedan ser útiles en este cierre de año. A mí siempre que se acercan estas fechas me gusta mucho, soy muy fan, muy partidario de platicar con la gente acerca de esto, de lo importante de cerrar ciclos y círculos, como coloquialmente entendemos a nuestras etapas en la vida, a nuestros procesos y a nuestras relaciones. ¿Por qué es necesario cerrar ciclos? Te invito a que te conectes, a que dejes tus comentarios, a que compartas esta transmisión con alguien a quien creas que le pueda ser de utilidad y si es primeramente de utilidad para ti, mucho mejor. Que puedas aplicar estas ideas y que me vayas contando qué ideas se te van viniendo a la mente con lo que vas escuchando, que lo vayas dejando aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo, estaré mandando saluditos y al final me gustaría, por supuesto, dar algunos obsequios aprovechando las felices fiestas. Así que quédate conmigo en los próximos minutos. Si te parece bien, vamos a comenzar. Le agradezco mucho a Audalí Jiménez en los controles técnicos y Estudio 8 por facilitarnos este estudio. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. ¿Por qué es necesario cerrar ciclos? ¿Qué es esto de cerrar ciclos para empezar? ¿Por qué es algo tan popular? ¿Por qué lo escucho en todos lados? ¿Por qué todo el mundo habla de esto con más y más frecuencia? ¿Por qué esto de los ciclos se comienza a convertir en un término conocido para la mayoría? Yo creo que tiene precisamente relación con esta necesidad que tenemos, ¿no? De trabajar con nuestros asuntos emocionales, de comprender lo que hacemos en esta vida y de darle sentido precisamente a eso que hacemos, de tratar de encontrar cuál es el sentido por el cual estamos en este mundo y del por qué hacemos las cosas que hacemos. Esta necesidad nos lleva definitivamente a conversar acerca de nuestras etapas y de nuestros ciclos y específicamente de aquellos que son necesarios, terminar, cerrar, completar, culminar. Llámale de la manera que quieras, ponle el verbo o la acción que necesites ponerle. Pero hay historias que son importantes ponerles pausa, ¿no? Para analizarlas y sobre todo, si revisamos que son historias que nos están causando conflicto, porque quizá ya están en el pasado, entonces ponerles pausa, revisarlas, atenderlas, resolverlas y seguir caminando. ¿Por qué es necesario entonces cerrar ciclos? Creo que necesito comenzar primeramente con esta primera idea, con este primer punto. Es necesario cerrar ciclos porque, bueno, por algo muy sencillo. No sé si tú trabajes o has ido a la escuela seguramente alguna vez. En cualquiera de los dos casos, imagínate que tienes un cerro así de pendientes por hacer, ¿no?
que si estás en el trabajo hay que llamar a los proveedores, hay que hacer los depósitos, hay que hacer la limpieza, ¿no? Hacer los cortes de caja, llamarle al contador, hacer inventario, cambiar los precios, mover los productos del lugar, resurtir algo que ya no tiene existencias, evaluar a nuestros colaboradores, qué sé yo, hay un montón de pendientes, revisar los correos electrónicos. De hecho, el correo electrónico en los trabajos hoy por hoy viene a formar esta analogía de la cual les hablo. Cerrar ciclos precisamente tiene que ver con quitar de nuestra mente toda esta lista interminable de pendientes que, al sentir que están ahí, pendientes precisamente, nos mantienen en alerta, nos mantienen como diciendo, hey, hey, Judo, hey, no te olvides que hay algo que resolver, ¿no? Y de repente yo puedo estar como tranquilo viendo la tele y sentir, tener esta sensación de, ay, siento que se me está olvidando algo, pero no sé qué es, como cuando sales de viaje y no sabes si apagaste la estufa, si desconectaste la licuadora, si... Esa sensación de saber que hay algo que no has hecho y que te mantiene intranquila o intranquilo, a la zozobra, con la alerta, como si te estuviera llegando una notificación todo el tiempo, o como si estuvieras escuchando la notificación de tu celular, pero cuando lo revisaras no hubiera nada, ¿no? Aparentemente no hubiera nada. Es como, ¿pero qué hay pendiente? ¿Qué hay pendiente que me siento así? El cerrar ciclos es muy importante precisamente porque nos ayuda en nuestra mente a liberar toda esta lista interminable de pendientes y a ayudarnos a generar calma, tranquilidad, paz, de tener esta sensación de satisfacción, de saber que hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Y cerrar ciclos se puede entender de mucha manera, de muchas formas. Una de ellas, los más famosos, vamos a hablar de algunos ciclos que normalmente se cierran, ¿no? Y que son los más populares, para saber o ir entendiendo, o ir afianzando esta idea en nuestra mente sobre qué es cerrar los ciclos. Los ciclos que normalmente se terminan, pues la escuela. Tú sales de la primaria y entras a la secundaria, se cierra ese ciclo y entras en una nueva etapa de tu vida de formación profesional. Terminas la carrera, ¿no? Y puedes estudiar una maestría, una maestría, luego un posgrado, etcétera. Podemos hablar acerca de finalizar una relación amorosa, ¿no? Cerrar un ciclo es terminar una relación y desvincularte de la persona, no nada más es cortar, como córtalas, ya no somos novios, o el divorcio como un proceso más complicado todavía, ¿no? Para las personas, sino, es decir, cerrar ciclos son, sí, relaciones que acaban, pero también nuevas cosas que empiezan para ti. Y creo que no podríamos entender la necesidad de cerrar un ciclo si no fuera porque viene otro o hay otro en espera, que está ahí, esto, aguardando por nosotros, porque estemos listos para seguir caminando, avanzando, pero muchas veces no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos vinculados a estas historias o a estas personas o en estas relaciones que no nos dejan estar tranquilos, no nos dejan en paz, no nos dejan vivir a gusto, no nos permiten estar bien en general. Y claro, estoy hablando de que es necesario cerrar relaciones cuando éstas ya no nos hacen bien. No hablo de terminar nuestras relaciones como una forma de estar bien, porque a veces las terminas y sigues entrando a nuevas relaciones y sigues cometiendo los mismos errores que en el pasado y te vuelves a encontrar después de años en el mismo error y dices, bueno, pero parece que yo no entiendo, ¿verdad? Seguramente esto es porque me lo merezco y empieza el castigo, empieza la culpa. En el mejor de los casos te haces responsable de que esto que pasa es por tus decisiones, pero en el peor de los casos volteamos a ver a quién tenemos más cerca y le echamos la papa caliente. Es como, esto es por tu culpa, es que tú no me dejas estar bien, ¿no? Tú no me dejas en paz, es que yo estaría bien si no fuera porque te conocí, y cosas así. Entonces, en el mejor de los casos también, cerrar ciclos es responsabilizarnos de nuestros vínculos con otras personas, sobre todo cuando estos ya no son fructíferos. Cerrar un ciclo es escribir el punto final de algo que, como todo buen libro, necesita un punto final. El no cerrar ciclos, me imagino como estas personas que no existen, ¿no? Más que en las caricaturas, en las películas, en las series, estas personas que buscan la inmortalidad, ¿no? Que no quieren morir nunca, quieren vivir la eternidad. Estoy pensando en Thanos, creo, de los Avengers, que toda la historia de Thanos gira en torno a, la verdad es que les voy a inventar, ¿no? Pero encontrar estos elementos que le permiten la inmortalidad. Entonces,
estaba pensando en que no ponerle fin a nuestros ciclos sería un tanto como imaginarnos así, inmortales. Y lo más difícil de ser inmortal, como se plantean también en estas historias maravillosas y fantabulásticas, es que lo más complicado resulta cuando ves morir a toda la gente que amas, ¿no? Y tener que estar sufriendo constantemente el dolor de la pérdida de personas que amas y tienes que ver partir una y otra vez. Esto es la dificultad de ser inmortal, ¿no? Y gracias a Dios tenemos un tiempo finito, porque ¿qué sería si solo uno fuera inmortal y toda nuestra familia no lo fuera? Por mencionar algo, o en general la gente que amas, no tiene que ser tu familia, ¿verdad? Pero la inmortalidad creo que es muy similar a no cerrar ciclos. Dejas estas historias vivas y que continúen en el presente, y las vienes arrastrando como si fueran cadenas que no te dejan del todo avanzar. A veces avanzas, nada más que terminas más cansado. A veces avanzas menos trayecto porque tienes que ir cargando con cosas innecesarias, como un exceso de equipaje. A veces son emociones, pero a veces son personas también. A veces son las consecuencias de las decisiones que has tomado en el pasado. Entonces, cerrar ciclos, en el mejor de los casos, como te decía, es responsabilizarte de ti, de tus emociones, de tus historias, de tus vínculos, y comprender que hay esa capacidad en tu vida, ese derecho que tienes de poder poner puntos finales a historias que ya no tienen más que contarse, como estas novelas que las prolongaban antes más, ¿no? Sucedía más en el Canal de las Estrellas, en TV Azteca. Era como las prolongaban y esas novelas no acababan y llegaba un punto en donde pasaban de ser la novelona, ¿no? No me lo puedo perder a como, ay, otra vez con sus jaladas, porque le alargaron tanto la historia que perdió el sentido y lo interesante de lo mismo, de la misma historia. Entonces, el no cerrar un ciclo también nos hace caer en este bucle de historias sin sentido que nos atrapan y no nos permiten salir de ellas. Y nos aprisionan, nuestras historias del pasado nos aprisionan, nuestros errores pasados nos aprisionan, las heridas del pasado nos aprisionan. Y cerrar ciclos tiene relación con esto, con liberar espacio, eliminando nuestros pendientes, y al liberar espacio tenemos nuevo espacio disponible para poder almacenar nuevas historias que puedan ser más favorecedores, más positivas, más esperanzadoras, más felices, a diferencia de las que probablemente hayan acabado y que a veces, pues bueno, fueron historias muy bellas y que lo triste es que hayan acabado. La pérdida es lo que nos duele muchas veces, ¿no? Y hay que aprender a cerrar ciclos también, entendiendo esto como aprender a sobrellevar nuestros duelos de una forma distinta y recuperándonos de ellos, recuperándonos de estas pérdidas en estos procesos de duelo. Creo que cerrar ciclos tiene que ver con completar precisamente el ciclo de la pérdida, en donde lo primero que viene a nosotros es el shock y la negación y el enojo y caemos en una depresión, pero poco a poco vamos negociando con nosotros mismos, nuestras ideas, nuestras creencias, lo que somos, nuestros errores del pasado, lo que otros nos hicieron, las heridas, y vamos negociando con ello hasta que poco a poco logramos aceptar que lo que pasó probablemente ya no estaba en nuestras manos, que no quedó en nosotros, o a lo mejor entiendes que pudiste haber hecho más, pero que hasta ahí queda. Y que ya no fue ni podrá ser porque eso ya pasó, eso es pasado, y esto nos permite construir un puente hacia la resignación o hacia la superación. El poder cerrar ciclos es poder llegar a superar o aceptar cosas que en su momento nos han causado daño. Y la mayoría de las veces tiene relación con perder y con dolor. Así que, pues la importancia de cerrar ciclos tiene que ver con liberar espacio para construir nuevas historias, para poder escribir estas nuevas historias y tener espacio en la nube para poder subirlas, ¿no? Acá o en donde queramos entender que se encuentra esta nube de las personas, en donde se almacenan los recuerdos de las bellas historias y en donde se pueden escribir nuevas historias también. Así que, ¿cómo han sido estos procesos de cerrar ciclos en sus vidas? Bueno, en su vida. ¿Cómo ha sido ese momento en donde han tenido que poner puntos finales? Ya no punto y coma, ya no comas, ya no puntos suspensivos, ¿no? Sino puntos finales. Y si es que de alguna manera, ¿no?, se ponen puntos finales, porque pones el punto final de una historia, pero comienzas a escribir la siguiente. Es más, muchas veces, más bien me imagino nuestra vida en procesos como si fueran libros, muchos, que vamos escribiendo, muchas veces simultáneamente. Es como estoy escribiendo este libro de mi relación de pareja, pero al mismo tiempo escribo la historia con mis hijos, la historia con mis amigas, la historia con mis compañeros de trabajo, la historia con mi cuerpo.
la historia con Dios, la historia con mi fe, como con todo lo que se te ocurre. Y vamos escribiendo por momentos en los libros, ¿no? Por momentos escribo en este y en otro momento del día o de la semana o de mi vida escribo en otro libro. Y a veces hay libros que ya no hay más que escribir porque ya no hay más historias que sacar. Y simplemente te encuentras con que hay que dejar de escribir esos libros y continuar escribiendo los otros. Es decir, no necesitas cerrar un ciclo para empezar otros. Estamos en medio de ellos todo el tiempo, en medio de muchos ciclos que se intersectan y tú estás en medio de todos ellos. Entonces, no necesitas cerrar ciclos para comenzar nuevos, pero eso sí, para poder escribir nuevos ciclos que sean más esperanzadores, a veces necesitamos eliminar ciertos procesos de nuestra vida que no nos hacen bien para poder entrar de lleno a escribir cosas más felices y esperanzadoras para nosotros. Así que, porque liberan espacio en nuestra mente y eliminan los pendientes. Obviamente, el liberar espacio no nada más habla de recuerdos, sino también de gente. A veces no dejas a esta persona, no terminas esta relación con ese amigo que es cierto, fue o ha sido muy importante para ti, pero que a lo mejor ha comenzado a haber distanciamiento, diferencias. La vida nos une, pero también nos separa en el momento en el que considera mejor. A veces la vida no nos separa y somos nosotros quienes tenemos que insistir en irnos, porque allá no nos hace bien estar. Pero liberar espacio también tiene que ver con quitar de nuestro presente personas que ocupan el lugar de otras que podrían estar ahí haciéndonos mejor, para quienes podríamos aportar también cosas más positivas y que en este feedback o en esta retroalimentación también nos permitan sentirnos mejor y más satisfechos con lo que somos y con lo que damos. Y por ende, si yo puedo dar más porque estoy más contento, porque me hace mejor estar contigo que con las personas con las que estaba antes, o me hace mejor escribir esta historia que las pasadas, es entonces que yo en ese momento puedo dar lo mejor de mí. Antes, cuando estoy en estas historias que me lastiman, doy lo peor de mí, ¿no? O si no sé si lo peor, pero no doy mi 100%, si es que se puede dar. Si es que se le puede dar a alguien el 100%, ¿no? O a algo. No damos lo mejor de nosotros porque estamos lastimados, enojados, resentidos, corajudos, iracundos, etcétera. Heridos en general, ¿no? Heridos. Y si no deshacemos estas historias, ¿no? Para poder incorporar unas nuevas, seguiremos con el espacio lleno y no habrá nada más que almacenar, porque quizá hay emociones además que ocupan mucho espacio, como el dolor y el resentimiento. Así que para liberar espacio también es muy importante cerrar estos ciclos. Bueno, voy a aprovechar para mandar unos saluditos que como cada episodio no se pueden perder esta transmisión y yo estoy muy agradecido. ¿Qué haría sin ustedes? Chicas, generalmente son chicas. Yo estoy muy orgulloso de las mujeres que siempre están buscando cómo estar mejor, cómo prepararse, cómo sentirse bien, cómo tener mejores relaciones. No quiere decir que los hombres no lo hagamos. Hay muchos hombres que también estamos en este trabajo de autoconocimiento, etcétera, de crecimiento personal. Pero las mujeres no se detienen, ¿no? No se detienen y a veces puedo comprender por qué están tan exhaustas de todo y porque a veces quieren mandar todo al caño, ¿no? Pues sí, es demasiada presión y es demasiado trabajo el que hacen diario y no nada más trabajan por ustedes, sino también trabajan por muchas veces el resto de la gente a su alrededor. Así que muchas gracias y hablando de mujeres hermosas, las que no pueden faltar en la transmisión, les mando saluditos. Saludos a Ale Basto, que siempre se da cita aquí en la transmisión, muchas gracias. A Rosana Medina, también le mando un saludo. ¿Qué sería de mí sin sus comentarios? Si ustedes quieren poner algo, quieren compartir algo acerca de cerrar ciclos, cómo han sido estos procesos, si han sido difíciles o no, y cuáles han sido esos ciclos que les han costado más trabajo, o ese ciclo del que se hayan sentido orgullosas u orgullosos de haber logrado culminar, me encantaría que pudieran ponerlo aquí. A lo mejor y solamente pensamos que se trata de dejar atrás a personas, pero no. También hablamos de renunciar a trabajos que también pueden volverse muy tóxicos para nuestra salud, ¿no? Estoy hablando de cambiarnos de ciudad, porque a lo mejor en donde estamos no estamos encontrando lo mejor para nosotros. Estoy hablando de cerrar ciclos como, por ejemplo, el reventón, ¿no? Hay gente que se la vive de fiesta, como si siguiera teniendo 14, 15, 20 años y ya tienen hijos y ya tienen trabajo y a veces lo dejan botado y no se hacen cargo y no tienen responsabilidad. Y a veces también estos son ciclos que hay que cerrar, ¿no? Como la etapa de la pachanga. Y no porque le tengamos que poner punto final para siempre, sino podemos escribir otras historias distintas. Y claro, no hablo de que la fiesta sea mala, solamente hablo de que es mala
Y ni siquiera hablo de que sea mala, sino de que no nos funciona esta vida pachanguera si es que tenemos múltiples responsabilidades que evadimos por mantenernos en esta etapa de la pachanga, ¿no? Es mencionar otro ejemplo de ciclos que a veces no se cierran. Y, y hablo de cosas en general, ¿no? De todo aquello que necesitemos superar para poder seguir avanzando. Así que un besote para ustedes que se conectan y gracias por siempre estar al pendiente de mí. Bueno, la siguiente idea sobre la importancia de cerrar nuestros ciclos es porque nos invitan al perdón. Y esta parte me gusta muchísimo, ¿saben? Las heridas que nos causa alguien o algo en la vida a veces son inevitables, ¿no? Las heridas están allá, son parte de vivir. Es como pensar que estamos caminando, ¿no? Que estamos caminando o aprendiendo a caminar y no nos vamos a caer. Es uno de los riesgos de esta actividad, de aprender a caminar específicamente. Y lo mismo sucedería con el aprender a relacionarnos con una persona, que si bien no es la primera relación que tenemos, porque tenemos una relación con nuestros padres, nuestros amigos, etcétera, nuestra casa, tenemos otras relaciones, pero hay personas nuevas a las que conocemos, a las que incorporamos a nuestro sistema, a nuestras vidas, y con las que aprendemos a convivir. No nacemos sabiendo cómo relacionarnos con esas personas o con determinados eventos en nuestra vida. Entonces, en este proceso de aprender, uno de los riesgos es equivocarnos, porque aprendes algo cuando no lo sabes, no lo conoces. Y entonces el aprender a convivir, a vivir, a llevarte con alguien, a estar cerca de esa persona, también implica un riesgo. Y el riesgo es, como en todo contacto humano, salir lastimado, porque tenemos emociones. Entonces, al tener emociones, al ser emocionales, ese es uno de los riesgos de convivir con otras personas. El dolor que nos puede llegar a causar esa persona. Así que aprender que el cerrar un ciclo nos invita a perdonar sería precisamente esto, como saber que las heridas son inevitables, pero que muchas veces es necesario hacer una pausa y perdonar. ¿Y perdonar por qué? Porque cuando perdonas liberas espacio en tu corazón, ¿no? Y aunque se escuche bastante cursi o que no tenga sentido, a veces las personas que piensan demasiado las cosas no logran entender este tipo de palabras emocionales, ¿no? Pero cerrar un ciclo que te está lastimando, terminar una relación que te duele, es liberar espacio en tu corazón. A veces terminas la relación, te separas. A veces es con tu hija, ¿no? Con quien tienes dificultades y es como, es que la amo, pero no me llevo bien con ella, no me llevo bien con mi hija y me duele. Me gustaría poder llevarme bien, me gustaría poder tener una relación más cercana, pero a veces dicen, ¿no? Que la familia es como el sol, que mientras más lejos mejor. Entonces, creo bueno, hay relaciones a las que nos cuesta trabajo irnos o distanciarnos, pero que a veces es importante, ¿no? Y perdonar tiene que ver con esto, es una acción en donde te liberas a ti mismo o misma, te liberas tú de toda esta carga que te pesa. Perdonar es liberarte de todo este dolor. Cuando perdonas no excusas a la otra persona de lo sucedido, no le quitas su responsabilidad de los hechos, sino que simplemente eres tú quien asume la responsabilidad de tus emociones. Y perdonar es una decisión que ejerces todos los días, no es una decisión de la noche a la mañana en donde tú digas, bueno, ok, te voy a perdonar. Y ya, que la acción permanezca de aquí en adelante, el perdón. Que el perdón se quede sentado junto a nosotros de aquí en adelante, sino que a veces va a estar ahí el perdón. Cuando tú decides invitarle, que se venga a sentar acá, te decido perdonar para poder estar tranquilos, para poder estar sentado junto a ti, para poder verte sin que me causes cólera. Te perdono porque quiero seguir a tu lado, por eso te perdono. Pero a veces también te perdono porque necesito liberarme de todas estas emociones de dolor y de estas heridas que me causa tanto tu presencia como tu ausencia, ¿no? Y te perdono aunque no necesariamente implique quedarme contigo, sino también puedo decidir irme de la relación. Es decir, el cerrar un ciclo no quiere decir terminar la relación, pero sí transformarla en otra distinta, transformarla y construirla de una forma que nos funcione más. Y no sabemos muchas veces cómo hacerlo, ¿verdad? Porque pensamos que perdonar es olvidar todo lo que nos han hecho. Y a veces es el dolor el que nos dice, no, espérate, ¿por qué vas a perdonar? ¿Que no ves que estoy aquí? ¿Y qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a hacer como que no existo? No, soy importante, ¿no? Y el dolor te está diciendo, hey, no me elimines de tu vida. Soy importante porque vengo a decirte las cosas que
son importantes también para ti. Es como, Yudiel, soy el dolor y estoy aquí para decirte que esto que está pasando te está lastimando y necesitas tomar distancia o necesitas resolverlo, necesitas cambiarlo, necesitas conversarlo con la persona. Y está el dolor ahí sentado diciéndotelo. Y muchas veces creemos que perdonar es decirle al dolor, bueno, dolor, pues gracias, lo intentaste, pero jala, ¿no? Vete, ya no te necesito. Resulta que dice mi mamá que siempre no, que ya no eres útil. Entonces, no es esto. El perdón no es hacer esto con el dolor. Más bien el perdón, o perdonar, es invitar al dolor a comportarse de una forma distinta. A que cuando venga a verte sea menos duro, que te robe menos de tu energía, que te haga ver menos las cosas negativas que te han pasado y que se deje de llevar de la manera como se lleva con el miedo, ¿no? Que se lleve con otras emociones. Es como presentarle al dolor al perdón, ¿no? Y decirle que el perdón es como un terapeuta que le puede ayudar y que si bien no va a ser instantáneo, es algo de todos los días hasta que un día deje de doler y en donde quedará seguramente una cicatriz, pero que no será de por vida. Es el perdón quien viene a decirle al dolor, oye, todo va a estar bien. Y creo que nos cuesta a veces mucho dejar que el perdón conviva con nuestro dolor, porque, porque creo que muchas veces el perdón nos hace creer, ¿no? Que, que bueno, que la otra persona no se lo merece, que no merece ser perdonada, porque nos ha causado mucho dolor. Es decir, el dolor no nos deja ser empáticos. Muchas veces el dolor nos hace egoístas, ¿no? Porque el dolor te invita a ver por ti y quizá es momento de ver por ti. Claro, el dolor te está diciendo no te olvides que tú eres lo más importante, que los demás también son importantes, pero que tú eres lo más importante de todo. Y te ayuda a recuperar esta idea de que eres importante, pero a veces te envuelve tanto en esta idea de ti mismo, de en sí misma, de tal forma que solamente quedas tú y el dolor. Y cuando solamente quedas de la mano del dolor, de la compañía del dolor, todo lo que hay en tu vida es como comienza a nublarse, como si se empañaran tus lentes, como cuando cambias de temperatura, de frío a húmedo o a caluroso o al revés, y se empañan tus lentes y no te permiten ver claramente. El dolor hace esto de alguna manera, te empaña la vista. Y a veces hay que limpiar los lentes, y limpiarlos es hacer el dolor a un lado, no eliminarle, ni decirle que no sirve para nada, sino darle paso a otras emociones que te puedan ayudar a escribir otras historias, porque además el dolor hace que sigas mirando la historia del pasado, la historia que ya acabó o que es necesario terminar y que te empecinas en no hacerlo, porque además le tienes más miedo al dolor. Es decir, el dolor se junta con tu miedo y el miedo le hace creer al dolor, ¿no?, que las cosas se van a poner muy difíciles y que no va a poder y que va a crecer y se va a sentir más ese dolor. Y no siempre es así. A veces solamente son las ideas que tiene el miedo. O sea, hacernos valer del miedo cuando tenemos dolor no es muy buena idea, pero invitar al perdón es precisamente entender eso, que no, no eres tú la persona que tiene que resolver pues nada, solita por sí misma, ¿no? Todas sus relaciones, las otras personas deben participar, pero también es entender que cuando las otras personas ya no quieren participar, la única persona responsable que queda ahí en esa relación eres tú. Y perdonar nos ayuda mucho a movernos en este proceso de cerrar ciclos, perdonar. Y por supuesto, definitivamente, es necesario cerrar ciclos por esa misma razón de lo que les he hablado, porque nos conecta con el presente. Y nos conecta con el presente porque cuando pones ese punto final, dejas de estar leyendo la historia, revisando en dónde están tus equivocaciones, ¿no? Es como escribir un ensayo de 10 cuartillas y no terminarla, y no terminarla, y no terminar hasta que le pongas ese punto. Y no terminas porque regresas a leer a ver si lo escribí bien, a ver qué más le puedo agregar, a ver qué puedo cambiarle, a ver qué se escucha mejor, a ver qué no se escucha bien. ¿Por qué escribí esto, no? Vamos, cuando nos desconectamos del presente es porque estamos viviendo en el pasado o en el futuro. El pasado nos hace vivir en mucha tristeza y el futuro nos hace vivir en mucha ansiedad.
El presente no quiero decir que nos haga vivir en felicidad, pero nos conecta más al puente que nos lleva allá, al bienestar, a la tranquilidad. Porque te concentras en lo que sí puedes hacer y en lo que sigue a tu alcance, en lo que está por venir y no en lo que ya no puedes cambiar. Porque muchas veces esas historias de esos libros que hay en tu vida, de esos procesos, muchas veces solamente puedes revisarlos, como los documentos de internet que solamente son de lectura, ¿no? Es como no puedes entrar y modificar, solamente los puedes revisar. Y nos seguimos torturando leyendo esas historias que a veces fueron muy bonitas, pero que los finales no siempre son tan bonitos, ¿no? Son finales que nos hacen entristecernos y que cada que volvemos a leerlas nos hacen recordar lo que fue, pero volvemos a caer a ese punto de tristeza. Entonces, cerrar un ciclo es dejar de leer historias que ya nos conocemos muy bien, que es cierto, es bueno leerlas para saber qué pasó con esas historias, pero es como leer un libro 1000 veces. Es como leer el mismo libro todos los días, imagínate. Y además ni siquiera poder avanzar en el libro. Muchas veces regresas al mismo capítulo, a la misma línea, porque te vuelves a desconcentrar en la vida misma, ¿no? En la misma diaria, en la vida diaria, perdón, hay que salir a trabajar, hay que lavar, hay que bañarse, hay que cocinar y eso dejas de leer por hacer estas cosas. Y cuando regresas a la lectura es como, ¿en qué estaba? Ah, ya no me acuerdo. Entonces tengo que regresar otra vez, páginas, ¿no? Al inicio y no avanzas de la misma historia, te quedas estancado en la misma historia del pasado, porque no has puesto ese punto necesario para escribir otras historias más para tu vida. Así que cerrar ciclos nos invita a ver al presente, a conectarnos definitivamente con el presente, a poder mirar que en el futuro puede haber cosas mejores que las que hay atrás que ya no se pueden cambiar. Y que lo de atrás nos puede ayudar como un impulso, que el pasado sirve como un buen trampolín, pero nunca como un buen sofá. Y hay que saber movernos de ahí, de esas historias que son como un sofá, en donde si permanecemos toda una vida sentados en él, cuando tú intentes pararte y caminar, te encontrarás atrofiado de los músculos y probablemente incluso no sientas las piernas después de estar, imagínate estar 50 años, 30 años, imagínate estar un mes, olvídate de años, imagínate estar sentado un mes. Es más, imagínate estar sentada o sentado una semana sin pararte 24 horas, los 7 días de la semana del tiempo en específico que quieras, sentado en un sillón sin levantarte. Imagínate lo que pasa contigo, con tu mente y con tu cuerpo cuando no te mueves y cuando no abandonas el sofá del confort y del recuerdo. Así que es muchas veces necesario moverte del pasado sin caer en el futuro, sino ubicándote en el presente para poder disfrutar lo que sí tienes y no seguir añorando lo que ya se fue o lo que aún está por llegar, que tampoco es seguro además que llegue. Así que, porque te conecta con el presente, es también importantísimo cerrar ciclos en nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, cerrar ciclos en la vida es útil porque te ayuda a negociar con el dolor. Y he hablado de él precisamente hace un ratito. El dolor es un gran amigo, es un gran compañero, pero es muy duro de carácter. A veces es muy pesimista, a veces se hace a la víctima. Pero el dolor puede cambiar. El dolor tiene esa facultad y esa capacidad de transformarse en alguien más positivo, más productivo y de transformarse de tal manera o forma que aprenda a funcionar. El dolor no es fácil, ¿no? Como compañero. No es sencillo estar a su lado. Es como tener un compañero de cuarto, un roomie o una roomie, ¿no? Que es difícil por su forma de ser, pero que también al mismo tiempo te enseña muchas lecciones por su forma de ver la vida y por las cosas que es capaz de ver que tú en otro momento, cuando no estás en dolor o con el dolor, no puedes ver. Muchas veces el dolor te abre los ojos de las realidades que están pasando y que no has querido ver, porque verlas implicaría tener que irte de allá. Y a veces no estás listo para enfrentarte al dolor, lo evades. Te pasas evadiendo, nos pasamos, me incluyo, ¿no? En ningún momento me siento exento de esto. Nos la pasamos evadiendo el dolor, porque le tenemos miedo. Y le tenemos miedo porque a veces es muy franco, porque a veces es muy directo, porque nos anda con rodeos. Porque te duele y te duele, no es como me dolió un poquito, es te dolió. Pero podemos cambiar nuestra relación con él, aprendiendo a negociar con él. También diciéndole al dolor lo que es importante para nosotros y no nada más aceptando lo que es importante para él. Porque
para él lo importante es que te cierres en ti, que no dejes más en el centro que a ti, porque para el dolor lo único importante eres tú y tus sentimientos. No es una mala persona, pero a veces se le olvida el dolor, ¿no? Que no estamos solos en el mundo y que tenemos que seguir conviviendo aún con el dolor presente. Es como tenemos que seguir yendo a trabajar aunque nuestro jefe nos haya gritoneado, aunque no nos reconozca nuestro valor como personas, ¿no? A veces estamos ahí porque es dinero y necesitamos el trabajo porque tenemos gastos y que vivir y sobrevivir, ¿verdad? A veces se nos olvida que pues nuestra familia sigue siendo nuestra familia y aún con dolor tenemos que, bueno, no tenemos, queremos seguir ahí porque les amamos. Entonces hay que enseñarle al dolor a cómo negociar, o hay que negociar con él. Es decirle que no todo es malo, que no todo es triste, que es cierto que hay cosas que son importantes, ¿no? Pero hay otras que hay que dejar fluir, que hay que dejar que se vayan, ¿no? Que no vale la pena estancarnos a revisar tantos detalles como a veces lo hace el dolor, tratando de comprender por qué llegó a tu vida, ¿no? Es como el dolor diciéndote, a ver, vamos a ver por qué estoy aquí. Y además muchas veces te hace sentir culpable, ¿no? Te hace sentir culpable de que por ti es él que está aquí, cuando no siempre eres tú la única persona que invocó al dolor. A veces participó otra persona en que este dolor llegara a tu vida. Así que aprender a negociar con él, que no es sencillo, es una, una razón muy válida, ¿no? De por qué cerrar ciclos, porque tienes que retomar esa responsabilidad que tienes de tu relación con el dolor. Tienes que aprender algo de él. Y es que a veces no te queda de otra más que aprender a convivir con él, porque parece que el dolor, llegas a la vida desde que te duele dejar el vientre de tu madre, que es tu primera casa, en donde estabas muy cómodo, cómoda, y tener que salir a sufrir al mundo, que es la realidad, ¿no? Desde que te dan la nalgada, desde que el doctor te da esta nalgada, vienes con el dolor de la mano. Y quizá el dolor nunca se va a ir, siempre va a estar ahí, o quizá siempre ha estado ahí, solo que nuestra relación con el paso del tiempo, de las personas que hemos conocido, de las ideas que nos hemos ido creando, es como si se hubiera ido complicando esta relación con el dolor. Nos conocemos, ¿no? Vamos aprendiendo a saber quiénes somos, cómo actuamos. Y a veces esto nos da miedo, porque sabemos que pueden haber cosas que nos duelan y entonces se une el miedo al dolor y se hacen combinaciones catastróficas. Pero negociar con el dolor tiene que ver con eso que les decía, presentarle a otras emociones que le puedan ayudar a sentirse mejor, por ejemplo, el perdón. Y podría hablar de muchas otras, pero eso lo voy a dejar para un siguiente episodio. A mí me gustaría saber si tú entiendes o si te quedan algunas ideas, ¿no? De qué podrías hacer con tus ciclos para poder cerrarlos, aquellos que necesitas cerrar, pero sobre todo si te queda claro a ti, ¿cuál es la importancia de cerrar esos ciclos en tu vida? ¿Por qué sería importante hacerlo ahora? Y si estos ciclos vienen acompañados de personas, ¿qué personas podrían ayudarte a cerrar estos ciclos? ¿Y qué personas no deberían participar, según tú, en el cierre de estos ciclos porque podrían entorpecer el proceso? Quizá es de ellos o de ellas de quienes necesitas liberarte o a quienes necesitas ponerles punto final, ¿no? Así que, ¿qué relaciones necesitas finiquitar en tu vida? Adentrándonos a el último periodo del año, en este último mes, las últimas semanas, espero que puedas quedarte pensando en la importancia de cerrar ciclos en tu vida. Y que sepas que no tienes que hacerlo sola ni solo. Siempre hay alguien ahí que pueda ayudarte y para eso estoy. Soy máster en psicoterapia y será un placer poder estar ahí contigo, poder acompañarte en el camino para poder tener una relación diferente con tus emociones y sobre todo aprender a cerrar ciclos y a identificar cuáles son esos ciclos que tendrías que cerrar y cómo hacerlo. Te dejo mi contacto si es que deseas contactarme, valga la redundancia, para revisar esto de los ciclos o cualquier otra cosa. Escanea este código QR con la cámara de tu WhatsApp o de tu teléfono celular o un lector de códigos QR, así como cuando vas a un restaurante y te dan el menú, ¿no? Un código, así, lo igual, y te va a dirigir directamente a mi contacto de WhatsApp. Lo puedes agendar y mandarme un mensajito si gustas ahora o cuando tú consideres que es momento de hacerlo.
También te dejaré mi teléfono celular de consultas más abajito aquí en los comentarios para que puedas agendar una cita, si es que lo deseas y lo necesitas. Y, por supuesto, mándame un mensaje en privado, si es que te es más sencillo, a esta página de Facebook. Sígueme en mis otras redes sociales, eventualmente subo ahí también contenido y espero que te haya sido de mucha utilidad este episodio el día de hoy. Gracias a todas y todos por conectarse. Soy Judiel Ramos. Recuerda que el amor no se mendiga, el amor se merece. Y si todo sale bien, seguimos trabajando con nuestras emociones y nuestros pensamientos en nuestro siguiente capítulo, el próximo jueves. Gracias a Odel Jiménez en los controles técnicos y Estudio 8 por este estudio y las facilidades para esta transmisión. Besito, cuídense mucho, hasta la próxima.